Seguimos en la mesa de este lunes 27. Seguimos con Oenir Sartú, Gonzalo Baroni, Felipe Schipani y Gabriel Mazarovich. Otro tema nacional antes de ir al mundo. El plenario nacional del Frente Amplio resolvió este sábado por mayoría que el oficialismo impulsará una reforma constitucional en este periodo de gobierno. En concreto, la coalición de izquierda se propone discutir una agenda de 10 puntos en la que se incluyen, entre otros, cambios en el Poder Judicial en cuanto a la elección y ascenso de los jueces y el control de la constitucionalidad de las leyes, la habilitación del voto en el exterior, el establecimiento de límites al veto presidencial y reformas en la definición del derecho de propiedad para que incluya a la propiedad social, comunitaria y cooperativa. Esta decisión fue respaldada por todos los sectores del Frente Amplio, menos Asamblea Uruguay, que entendió que no debería realizarse una movilización de esta envergadura en este contexto económico que vive el país. Según una moción presentada por el sector, la actual Constitución, aun con los defectos e insuficiencias que posee, no impide cumplir con el programa de gobierno ni continuar con el proceso de cambios iniciado en 2005. Como era de esperar, la definición del plenario del Frente Amplio abrió una polémica política con la oposición, desde donde los principales líderes cuestionaron el paso que se está dando, ya que entienden que una reforma constitucional no tiene carácter prioritario en este momento. Los escucho, señores. Sí, yo creo que... Gabriel podía haber empezado porque tengo la impresión de que está informado. Adelante. Está en condiciones de defender esta decisión, ¿o no? Pero lo agarramos con el mate ahí a pleno... Con la bombilla en la boca. No, yo creo que es extemporáneo el planteo, francamente. No creo que esté entre las prioridades que tiene hoy el país embarcarnos en un debate sobre una reforma constitucional. Bueno, lo que pasa es que viene del programa del Frente Amplio, ¿no? Claro. Está en la campaña electoral mencionado. Sí, hace muchísimos años que se viene debatiendo internamente, ¿no? Pero francamente, ninguno de los problemas que creo que hoy preocupan a los uruguayos, ni los vinculados a la situación económica, ni los temas de educación que recién referíamos, ni los temas de salud, ni los temas de empleo, se reforman o se arreglan con una reforma constitucional. Creo además también que una de las propuestas de reforma que en ese tema de debate, que supone convocar una convención nacional constituyente, es realmente sumamente engorrosa y es un disparate. Supone convocar elecciones para elegir 260 convencionales que van a discutir durante un año la reforma constitucional y después someter a un plebiscito esa reforma. Quiere decir de que aquí a las próximas elecciones vamos a tener 2 instancias electorales con todas las campañas electorales que ello supone. Me parece francamente que es un despropósito. Y además no creo que para los planes que tiene el Frente Amplio en lo que es su gestión de gobierno sea un obstáculo, sea un óbice la Constitución vigente. Y finalmente me abre enorme incertidumbres planteos muy genéricos como el de democratizar el Poder Judicial. ¿Qué es democratizar el Poder Judicial? Vamos a esperar las propuestas concretas que tengo entendido, según lo que se ha divulgado en la prensa, que estarían para el mes de septiembre, y a partir de allí discutiremos, pero la propuesta de reformar la Constitución, sea a través de la constituyente, sea a través de la recolección de firmas, me parece que no es apropiado para los momentos que vive hoy el país. Francamente no lo veo algo de necesidad y urgencia. Gabriel, ahora sí. Bien, yo voy a ser breve. Tenés la pelota picando. Claro que se va a abrir el debate. A ver, si discutimos cuándo es el mejor momento para reformar la Constitución, seguramente lleguemos a la conclusión de que nunca, ¿no? Porque claro, no entra en la superestructura tan grande las prioridades de nadie. Yo creo que es una necesidad reformar la Constitución, sin ningún lugar a duda. Era un compromiso público del Frente Amplio, lo ha debatido públicamente. Creo que la democracia no le hace mal a nadie y que hay que dar los debates centrales. Ha habido problemas de todo tipo y color acá. Cada ley que se propone de transformación de cosas, del otro lado se le propone un recurso de constitucionalidad y se basa en términos de la propiedad. La Constitución uruguaya es absolutamente propietarista en un montón de cosas. Y creo que realmente está muy bueno que hagamos un debate. Me parece bien que el Frente Amplio lo haga. Los mecanismos serán, no hay acuerdo entre los mecanismos, no hubo acuerdo. Quien propone asamblea constituyente, quien propone hacerlo por la firma del 10%
de los electores y colocarlo. Yo creo que es un debate que hay que dar. América Latina ha tenido varios procesos de reforma de la Constitución, lo hemos intentado todos a partir de la salida de las dictaduras, después vinieron los procesos de reforma constitucional en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, hoy están planteados en Chile, que se está tratando de sacar de arriba la Constitución de Pinochet, que aún todavía no se la puede sacar, y está planteado en Brasil con una urgencia inaudita, porque si no hacen la reforma política no hay manera de salir de eso, y la reforma política es ahí. Ha habido abordaje sobre la Constitución, mucha gente habla del tema de la reforma electoral solamente, en torno al tema de cuando tuvimos que pasar 2 veces a balotaje, cuando había clarísimamente, era innecesario, por ejemplo, y se gastó bastante más plata y bastante más esfuerzo cuando ya estaba asegurada la mayoría parlamentaria y todo. Yo creo que hay que discutir el tema del balotaje, pero que hay que discutirlo mucho más globalmente, me parece una buena iniciativa. Estaba en el programa del Frente Amplio, es algo que venían dilatando. Yo creo que tendrían que haber llevado adelante alguna de las propuestas antes. Yo también. Pero no sé si es el momento político adecuado. En su momento también en campaña, cuando se proponía llevar adelante una reforma constitucional con algunos de estos titulares que pueden ser llamativos, porque no sabemos más que esos titulares, y que a mucha gente le puede estar haciendo ruido, se tendría que haber explicitado un poco más hacia dónde se quería, y yo creo que en el tercer gobierno del Frente Amplio plantear esto cuando hay determinados descalabros en cuanto a lo político, en cuanto a determinados consensos, en cuanto a la simpatía de mucha gente y la aprobación del gobierno, a mí a veces me suena como una broma de mal gusto. Una broma de mal gusto, y me asustó un comentario que hizo tu correligionario, Gabriel, que capaz vos me lo podés explicar mejor, Marsilia, cuando dice: para asegurar derechos ya adquiridos en los gobiernos del FA, atendiendo lo que está sucediendo en Brasil, que las derechas agarran y borran todo lo hecho. O sea, yo no sé si fue un lapsus que está diciendo que van a perder en la que viene, o que nos está comparando con gran parte de la derecha de Brasil y algunos otros personajes, que es un poco inadecuado. Yo creo que fue un lapsus de que tiene miedo de perder y que no fue una declaración muy atinada. Me preocupa porque es una de las 3 personas que encabeza la mesa política y que es la conducción de la principal fuerza de gobierno, o sea, de la fuerza de gobierno y uno de los principales partidos y pilares de apoyo, como es el Partido Comunista. Sí, yo creo que las constituciones históricamente se reforman en 2 circunstancias. Una es cuando se inicia un proyecto absolutamente nuevo de sociedad, es decir, cuando se produce un cambio político de tal magnitud que es necesario un nuevo sistema institucional para poder implementarlo. Y el otro es cuando la conveniencia electoral de algunos sectores del país lo recomienda. En el Uruguay históricamente se ha hecho reformas constitucionales para interés electoral del partido que tiene el gobierno en cierto momento. Me parece que este caso es el segundo. Es decir, es un caso en que lo que hay acá en el fondo es una motivación electoral. Porque los argumentos de otro tipo que se dan para reformar la Constitución son o absurdos o espantosos. En primer lugar, esta Constitución es una buena Constitución, primera cosa. Discrepo contigo en que sea una Constitución absolutamente proprietarista, en el sentido que supedita el derecho de propiedad al interés general. Es posible ir contra el derecho de propiedad cuando hay una razón de interés general que lo amerita. Después, no ha habido ninguna política de este gobierno que haya sido frontalmente frenada por razones constitucionales. Lo que ha habido es malas, torpes formas de implementar algunas políticas. Es decir, ¿dónde hubo ¿A qué aludís, por ejemplo? A los casos en que ha habido declaraciones del impuesto a la tierra, después lo metieron de otra manera, el del IAS lo metieron de otra manera, es decir, todo lo han podido implementar de una o de otra forma. Es decir, las inconstitucionalidades han sido de superficie, digamos, de forma más que en cuanto al fondo. No ha habido acá ninguna política que se intentara. Segundo, el tema del nuevo concepto de la propiedad. Cuando tienen que ejemplificar cuáles son los nuevos conceptos de propiedad, son formas que ya están en la legislación uruguaya. Entonces, ¿cuál es el impedimento constitucional? ¿Las cooperativas no existen? ¿Las formas comunitarias de propiedad? Claro que existen y se pueden implementar con esta Constitución. Es decir, ojo con disimular con la propia inoperancia o la propia incapacidad de generar
propuestas con un freno constitucional. Acá no hay ninguna política que haya sido obstaculizada por un choque frontal con el Poder Judicial que impidiera implementarla. Eso es mentira. Ojo, si ocurriera y viéramos que hay realmente una política mayoritaria que se quiere llevar y la Constitución es un freno, bueno, habría que hablarlo, pero no es verdad. En este caso no pasó nunca eso. Creo que acá lo que pasa claramente es una conveniencia electoral de modificar ciertas cosas, que se está revistiendo con un supuesto argumento ideológico y conceptual. Segundo, me parece que reformar la Constitución cuando no se tiene claro qué se quiere hacer, es por lo menos peligroso. Yo creo que acá una reforma... ¿Y por qué decís que no se tiene claro lo que se quiere hacer? Hay algunos puntos que se están mencionando. No, pero bueno, acabo de decirlo. El que hablan de la propiedad es una truchada, porque las formas de propiedad que están proponiendo, que supuestamente van a inconstitucionalizar, ya existen. Entonces, con carácter legal, y nadie dijo que fueran inconstitucionales. Entonces, ¿para qué tenés que reformar la Constitución? Segundo, la idea de... ya no perdí el orden, pero la idea de incluir... La idea de incluir en la Constitución políticas concretas, bueno, no solo es un error, es decir, justamente para que las políticas puedan seguir llevándose a cabo tienen que tener mayorías políticas. Si perdés las mayorías políticas no podés dejar metido en la Constitución una decisión coyuntural que tomaste en un momento en el Parlamento. Es una concepción errónea de lo que es la Constitución. La Constitución es un marco para funcionar, después las políticas concretas se hacen legislativamente y de acuerdo a mayorías que hay que ir logrando. O sea, la idea de congelar para siempre ciertas reformas es una idea, a nadie le gustaría que lo hicieran los adversarios y no es bueno que lo hagan este gobierno. Y además porque muchas de ellas no son políticas que realmente ameriten estar inscritas en la Constitución. No sé, me parece una idea que para variar no se plantea con franqueza, no se dice con realismo qué es lo que se quiere hacer y por qué, y se busca una serie de subterfugios falsos. ¿Quién toma ahora la posta? Bueno, yo muy breve, porque además si no ya se nos va el tiempo no nos queda ni tiempo nada, y esto lo vamos a debatir con claridad. Creo que primero hay que esperar, y no se puede hacer en 3 minutos, explicar los conceptos centrales de lo que plantea la reforma del Frente Amplio, que son varias. Yo no estoy de acuerdo con ir, yo no creo que haya cosas... Una cosa son las políticas concretas, pero por ejemplo, los avances de descentralización, los avances en la negociación colectiva, que desmontan la concepción neoliberal en el mundo del trabajo y que significan derechos para los trabajadores y traslado de poder de una clase social a otra, ¿pueden tener rango constitucional o no? ¿Y por qué no pueden tener rango constitucional? Yo creo que son políticas concretas que deben ser... Primero, los resultados de alguna de esas cosas son bastante... Es decir, la aplicación real de la negociación es bastante poco efectiva, ¿no? Yo no comparto contigo, estoy en contra de eso, de lo que decís. No. De los mecanismos institucionales. La negociación existió toda la vida. Existe desde 50, que los sindicatos discuten con el gobierno y con los empresarios de toda la vida. Los mecanismos formales de negociación colectiva que establece la ley nunca se aplican, no funciona, eso no es real. No es verdad eso. Hay 150 grupos de negociación salarial, pero hay eso no es convenios creado colectivos. por la ley de negociación colectiva que fue posterior. Esos son los consejos de salario que están creados hace 200.000 años. La nueva ley que establece una serie de procedimientos y que regula incluso los conflictos tienen que seguir ciertas pautas de negociación previa. No se cumplió jamás en ningún lado. Eso es puro papel pintado. Decir que eso lo vas a constitucionalizar cuando no funciona, cuando realmente no funciona. Acá lo que existe sí es en todo caso, la lucha de clase expresada a través de la negociación tripartita, que eso es más viejo que el agujero del mate y que además está legislativamente regulado mucho viejo, antes. Lo reinstaló el gobierno del Frente Amplio, no estaba. Pero lo habíamos perdido. Pero no con la ley de negociación. No con la ley de lo negociación. reinstalamos, pero no estaba eso antes. No se cumplían lo de los consejos de salario, hubo periodos en que no se cumplieron, pero ni es obra del Frente Amplio. Es decir, ¿cómo no es obra del Frente Amplio? La legislación que regula los consejos salarios es muy anterior al Frente Amplio. Por supuesto, era la década del 43. Esto lo tendría que decir Felipe, no yo, pero es así. Bueno, sí, y entonces no me digas. Estaban. No se estaban cumpliendo, pero no es que no existieran legislativamente, ya existían. A ver,
Pero digo, de última, yo decime una sola política que haya sido obstruida por razones constitucionales. Yo te estoy hablando el planteo de que hay cosas que creo que es necesario que tengan rango constitucional. Sí, en el sentido de lo que decía Marcilio. La ley de negociación colectiva que no se aplica. Para empezar, no dije la ley de negociación colectiva, dije la negociación colectiva en general, como una obligación constitucional. Y que no dependa de la voluntad de aplicar una ley o no, como ya nos pasó que durante 25 años no tuvimos Consejo de Salario. Yo creo que eso sería un error, hasta desde el punto de vista del movimiento sindical, un error histórico. Porque siempre que se ha... Perdóname, te puedo contestar, Gabriel. Sí. Siempre que se ha pretendido legislar y mucho menos constitucionalizar los procedimientos... Pero déjame terminar, yo te voy a dejar hablar. Sí, perdón. Siempre que se ha querido legislar y mucho menos constitucionalizar los conflictos de clase, lo que termina es maniatando al desarrollo normal de las luchas sociales. Es así. Es decir, si tú pretendes ponerle reglas de cómo se debe desarrollar la lucha de clases, bueno, te va a romper esas reglas. Porque la realidad suele romper las reglas. Entonces me parece que hay que pensar muy bien lo que se hace. Hay algunos puntos de esta reforma que muchos la podemos llegar a compartir. Hay cosas que la Constitución debe actualizar. Hay algunos elementos que son claves. A mí lo que me preocupa es que se hagan para que no le apriete el zapato al Frente Amplio. Porque que ahora estén pidiendo un mayor control parlamentario, cuando hace 2 periodos se está bloqueando constantemente toda iniciativa que venga de la oposición en el Parlamento, se están bloqueando las investigadoras, se está bloqueando determinadas leyes. En definitiva, yo creo que el mayor control parlamentario hubiese sido bueno e incluso sano para el Frente Amplio que se hubiese planteado antes. Después, fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, cuando en este presupuesto no se le puso justamente presupuesto a la Junta de Transparencia y Ética Pública. No se le agregó. O sea, todos los órganos de Contralor fueron menguados en sus ingresos. Y después, lo último, que no haya consenso entre las distintas fuerzas en cuanto a lo electoral, habla claramente de las distintas realidades departamentales y de los distintos contrapesos que tiene la fuerza política. ¿Por qué? Porque no hay acuerdos interpartidarios. Esto con un acuerdo interpartidario, que realmente todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo hacia qué lado se quiere ir, hacia qué controles parlamentarios se quieren tener, hacia qué reforma electoral queremos llevar adelante, esto sería mucho más amplio y no serían necesarias las declaraciones del integrante de la mesa, Marcilia, que salió a decir para que hay que tener cuidado porque la derecha puede venir a cambiar esto. Si esto nos ponemos todos de acuerdo, no hay que tener miedo de ninguna forma, es simplemente salir a convencer. A mí me preocupa particularmente el capítulo Poder Judicial, porque creo que se dicen cosas que son equivocadas. Todos hemos escuchado a diferentes actores importantes del gobierno criticar los fallos judiciales. Y cuando se nos plantea mecanismos de elección de los jueces o se nos plantean crear nuevos ámbitos para dirimir las inconstitucionalidades, cuando hemos escuchado en el pasado ante los horrores legislativos que preceden a las inconstitucionalidades que el Poder Judicial debería adaptarse a la nueva realidad política, cuando uno de los orgullos más importantes que tiene nuestro país es el Poder Judicial independiente que tiene, que con esos actos de declarar inconstitucionales leyes del gobierno ratifica y reafirma su independencia. Yo creo que es un motivo para la democracia uruguaya. Hay indicadores internacionales que sitúan a nuestro Poder Judicial dentro de los poderes judiciales más creíbles. Ese es el Poder Judicial que se pretende cambiar. Para mí es un profundo error.